bajo la dirección de Kanicke, el número de miembros ascendió a más de 3000. Pero un triunfo tan rápido también provocó oposición. Los jesuitas se habían opuesto a los Illuminati desde el comienzo y al final todos los sacerdotes acabaron siendo enemigos acérrimos. La Iglesia Católica se opuso a la sociedad secreta. De hecho, los sacerdotes se opusieron tanto que el gobernador de Baviera declaró a los Illuminati conspiración ilegal por edicto en 1784. Muchos Illuminati fueron encarcelados y algunos, incluido Weishaupt, fueron exiliados. Al poco tiempo, la masonería también fue eliminada de Baviera. A finales del siglo XVIII, los Illuminati parecían haber desaparecido completamente del mapa. Pero en realidad, los Illuminati siguieron el ejemplo de las sociedades secretas anteriores. Pasaron a la clandestinidad y añadieron un objetivo secreto más: infiltrarse y derribar la religión católica. Al observar el mundo hoy día, ¿qué vemos de las sociedades secretas? Existen centros masónicos abiertos en todo el mundo como una organización importante. Los templarios subsisten hoy día como organización masónica de primera categoría en el rito masónico de York. Aún sigue siendo en parte un secreto lo que ocurre dentro de los centros masónicos. Quizás solo los miembros más importantes conozcan los ritos secretos, los objetivos y la venganza contra la Iglesia Católica. Los masones y los templarios han sabido integrarse muy bien en las sociedades más respetadas del mundo. En menor grado, los asesinos han aparecido en público de vez en cuando en la historia. A principios de la década de 1800 se les vio en la India bajo la dirección del Aga Khan, al que atribuían poderes divinos. A finales de esa década, el Aga Khan les llevó a Afganistán, donde mantuvieron una relación duradera con los británicos. Posteriormente, los descendientes del Aga Khan se infiltraron en la cultura occidental. Un ejemplo destacado fue cuando el príncipe Ali Aga Khan, nieto del Aga Khan II, se casó con la actriz norteamericana Rita Hayworth. ¿Han quedado los asesinos, como orden secreta homicida, relegados ya al pasado? Por el derramamiento de sangre actual a manos de extremistas islámicos, se diría que los asesinos siguen vivos y activos. De hecho, Basora, cerca del único acceso de Irak al Golfo Pérsico, estaba convirtiéndose en un centro de comercio internacional. A principios del siglo XX, los otomanos se enfrentaron a tropas extranjeras que le habían echado el ojo a su riqueza. Se sabía que antes o después iban a encontrar petróleo al otro lado de la frontera, en lo que era entonces el Irak otomano. En 1908, se descubrió petróleo en Irán. Winston Churchill, comandante de la Marina Británica, estaba convencido de que el petróleo, no el carbón, era el combustible del futuro. En 1909 se fundó Anglo-Persian Oil Company para desarrollar esta nueva industria. Se sabía que antes o después iban a encontrar petróleo al otro lado de la frontera, en lo que era entonces el Irak otomano. Las inversiones británicas aumentaron. Antes de la Primera Guerra Mundial había muchos más británicos en la zona y una vez allí tenían pensado al menos conquistar el sur del país. El 1 de agosto de 1914, Alemania, que ansiaba obtener más poder e influencia internacional, declaró la guerra a Rusia. Comenzó la Primera Guerra Mundial. Cuando el Imperio Otomano se puso del lado de Alemania y del Imperio Austrohúngaro contra los aliados, los británicos se dieron cuenta de que de repente sus intereses comerciales con Oriente Medio peligraban.
En noviembre de 1914, el ejército británico ocupó Basora para proteger las refinerías de petróleo de la Anglo-Persian Oil Company cerca de Irán. En 1916 comenzaron las ofensivas británicas que finalmente condujeron a la conquista de Bagdad. Entraron en la ciudad el 11 de marzo de 1917, bajo el mando del teniente general Frederick Stanley Mott. Los 9.000 soldados turcos, en vez de iniciar un ataque, decidieron rendirse. El general Mott anunció a la gente de Bagdad: nuestro ejército no viene a vuestras ciudades y a vuestras tierras como conquistadores o enemigos, sino como libertadores. El ejército británico continuó avanzando hacia el norte, hasta que a principios de noviembre de 1918 conquistó Mosul. Gran Bretaña controlaba entonces casi todo Irak. Los turcos otomanos fueron derrotados. Los iraquíes y los árabes de otras provincias otomanas de Oriente Medio esperaban que su sueño de un futuro gobierno propio al final se hiciese realidad. En la Primera Guerra Mundial empezó a formarse una especie de movimiento nacionalista árabe, y muchos oficiales del ejército árabe, soldados civiles e intelectuales que habían sido educados en Estambul, estaban en contra de someterse al control de los turcos. En la Conferencia de Paz de París de 1919, las esperanzas árabes de obtener la independencia se desvanecieron cuando las provincias otomanas fueron divididas entre Francia y Gran Bretaña, con la creación de la Liga de las Naciones. Irak, al igual que Palestina, quedó bajo el mandato de Gran Bretaña. Se consideraba que estos países estaban casi preparados para la independencia, pero que necesitaban la ayuda de las potencias extranjeras para prepararse para ella, lo que ahora llamamos la construcción de una nación. Arnold Wilson era el administrador del mandato británico. Aseguró que el interés de Gran Bretaña era civilizar a Irak, a Mesopotamia, y que esto solo se podría hacer a través de un mandato británico en el país. Por tanto, dejó de lado cualquier posibilidad de participación iraquí en el gobierno de su país. En julio de 1920, 100.000 iraquíes, enfurecidos por haber sido excluidos del nuevo gobierno, iniciaron una revuelta. Desde el punto de vista iraquí, esta fue la primera rebelión nacional contra el colonialismo británico. Los británicos tardaron 3 meses en acabar con la revuelta. En 1921, el secretario de las colonias, Winston Churchill, estaba decidido a acabar con el mandato británico y poner al mando de Irak a un rey que fuese del gusto de británicos y árabes. Eligió al príncipe Faisal al-Hussein como gobernante del nuevo estado. Faisal no era iraquí, sino que era un miembro de los hashemitas, la familia que gobernaba la Meca. Faisal era descendiente de Mahoma y por tanto tenía como una especie de credenciales religiosas. Poseía el título de nacionalista árabe porque había sido el líder de una revuelta contra los otomanos en el nombre del Islam. Se le consideraba un líder bastante moderado y dispuesto a adaptarse a los intereses británicos. De 1921, Faisal fue elegido rey de Irak en un dudoso referéndum. La monarquía hashemita era considerada por muchos iraquíes como extranjera. El verdadero problema era que veían a la monarquía como una especie de herramienta de los británicos y fue el mandato británico en sí mismo lo que generó esta oposición. El control británico no podía evitar que el rey Faisal condujera a Irak hacia un estado más libre. En octubre de 1932,
el rey exigió que se admitiese a Irak como Estado independiente en la Liga de las Naciones. A finales de 1940, muchos iraquíes estaban desilusionados con la monarquía, ya que estaba cada vez más alienada de la sociedad. Echaron a los campesinos de las tierras porque no podían pagar los préstamos que tenían. Así que muchos de ellos se quedaron sin tierras. La situación en el campo era de una pobreza extrema. El petróleo aumentó la división de clases. En 1927 encontraron petróleo en la ciudad de Kirkuk. Esto permitió al gobierno disfrutar de una fuente de riqueza que no dependía de la sociedad. No tenía que preocuparse de los contribuyentes y sus necesidades. Todos los fondos del gobierno iraquí se sacaban justo de la tierra. Así que no dependían de nadie. Y eso provocó que el gobierno se volviera más arrogante y se aislara cada vez más. La desigualdad y la miseria social intensificó los sentimientos nacionalistas árabes anti-Occidente. Surgen ideologías, especialmente marxista-leninistas, que empezaron a influenciar a la gente que estaba luchando contra el colonialismo y el control del imperio británico. La monarquía iraquí se aferró al pasado. El 2 de mayo de 1956, Faisal II, de 18 años, subió al trono. Surrounded by senators, deputies and members of foreign delegations, he took the oath of kingship. En 1956, Irak se unió al Pacto de Bagdad, una alianza anticomunista que incluía a Gran Bretaña, Turquía, Pakistán e Irán. Ese mismo año, el rey Faisal reconoció la relación amistosa de su gobierno con Gran Bretaña. Dos años después, el rey fue asesinado. Una vez que se empieza, ya no se puede parar. Todos los que temían al movimiento de izquierdas en Irak se inclinaron por el partido Baas, el más militar, más organizado y más cruel de todos los partidos de derechas. The storied city of Baghdad, capital of Iraq, has been the scene once more of bloody revolt that has seated a new government. El 8 de febrero de 1963, una coalición de baasistas y oficiales árabes nacionalistas dieron un golpe de estado para derrocar a Qasem. ...24 horas después fue ejecutado. En